¿Qué tal, apreciados estudiantes? Mis saludos cordiales para cada uno de ustedes, mis futuros colegas licenciados en letras. Van a ser ustedes los letrados. Bien, me pone muy contento el mensaje y la llamada telefónica que recibí en estos días preguntando sobre la realización de las tareas, si estaba bien, si estaba mal, si cuál era el lexema, cuál era el morfema derivativo, morfema flexivo. Y eso da la pauta de que están muy interesados en el conocimiento de las nuevas asignaturas. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 2. Introducción a la semántica. Dentro de este contenido tenemos muchos temas que vamos a ir desarrollando, vamos analizando y espero que comprendan. Voy a ir despacio y así como hicieron en esta semana, cualquier duda que tengan ya saben que pueden contar conmigo. Comenzamos con la semántica como disciplina lingüística. Vamos a realizar la definición de la semántica. Se denomina semántica a una rama de la lingüística dedicada al estudio del significado. Este término proviene del griego semánticos, que significa significado relevante, y junto con la fonética, gramática y la morfosintaxis constituye una de las principales aproximaciones al estudio organizado del lenguaje verbal. La semántica se interesa no solo por la manera en que se forman los significados de las palabras a partir de sus componentes, es decir, sus raíces y agregados, sino que también del modo en que los significados cambian a lo largo del tiempo y devienen otros. A esto se refiere la semántica o la definición de la semántica. ¿Qué estudia la semántica? Es decir, el campo de estudios. La semántica se centra en estudiar el significado de las palabras, modismos o símbolos que conforman a una lengua. Inclusive, la definición se suele asociar con la interpretación, razón por la cual en la actualidad existen múltiples disciplinas ajenas al campo de la lingüística que se encargan de utilizar el término de semántica para referirse al significado de símbolos o elementos propios. El estudio de la semántica se puede dividir en tres perspectivas diferentes. La semántica no solamente se dedica al estudio de la lingüística, sino que también a otros campos. Es por eso que vamos a realizar el análisis de la división de la semántica. Tenemos tres divisiones: la semántica lógica, la semántica aplicada a las ciencias cognitivas y la semántica lingüística, que es lo que a nosotros nos interesa de todas las otras clasificaciones. Bien, la semántica lógica se encarga de abarcar todas las expresiones formales que se basan en la interpretación de elementos abstractos. Su campo de aplicación se encuentra abarcado por las normativas expuestas en un lenguaje formal.
razón por la cual es un término constantemente utilizado en el ámbito de las matemáticas y la informática. La otra clasificación es la semántica aplicada a las ciencias cognitivas. Se refiere al vínculo que existe entre los signos y la forma en que la mente puede relacionarlos y combinarlos con otros elementos dependiendo del contexto y las experiencias previas. Tiene relación con la combinación de signos y la manera en que la mente atribuye relaciones permanentes entre estas combinaciones de signos y otros, hecho no relacionado por naturaleza con estos símbolos. Y la que a nosotros nos interesa es la semántica lingüística. Es la disciplina donde originalmente se introdujo el concepto de semántica. Es el estudio del significado de las palabras del lenguaje. La semántica lingüística contrasta con otros tres aspectos que intervienen en una expresión con significado: la sintaxis y la pragmática. La semántica es el estudio del significado atribuible a expresiones sintácticamente bien formadas. Este es el campo o la división de la semántica que a nosotros nos interesa en esta asignatura semántica castellana dentro de la carrera de letras. Ahora vamos a realizar un esbozo sobre signo lingüístico, la definición de signo lingüístico, elemento del signo lingüístico, significante, significado y referente. ¿Qué es un signo lingüístico? Es toda clase de objetos, acciones o fenómenos que, ya sea por naturaleza o por convención, pueden representar, simbolizar o reemplazar a otras cuestiones o elementos. Se llama signo lingüístico a la unidad mínima de la comunicación verbal, parte de un sistema social y psíquico de comunicación entre los seres humanos que conocemos como lenguaje. A esto se denomina signo lingüístico. Además de lo mencionado, todo signo es una representación convencional de la realidad que se enmarca en un sistema convencional. Cuando hablamos de convencional, significa el acuerdo o el tratado que existe para el uso de un signo o el significado de algo dentro de la sociedad. Por otro lado, cabe recordar también que el signo lingüístico aparece como parte de una cadena hablada, en la que un signo sucede a otro. Elementos del signo lingüístico. Tenemos significante. Es la parte material del signo, aquella que aporta la forma y que es reconocible mediante los sentidos. En el caso del lenguaje hablado, se trata de la imagen mental, la imagen acústica, de los sonidos articulados y transmitidos por el aire que se necesita para comunicar el signo. Si yo digo árbol, en ese caso, la imagen mental, la imagen acústica, es el sonido de la palabra. Y el significado es la parte inmaterial, mental, social y abstracta del signo lingüístico que forma parte de lo contemplado comunitariamente de la lengua. Cuando nosotros escuchamos la palabra árbol, ya nos imaginamos porque tenemos un concepto de esa palabra, es decir, conocemos. El significado vendría a ser la imagen psíquica
o el contenido que se transmite mediante el lenguaje. Referente es uno de los tres componentes del signo que consiste en el objeto real al que alude el signo. En el caso de la palabra árbol, la imagen es lo que se refiere al referente. Es el objeto real aludido por el significante y el significado que nosotros conocemos. A eso se refiere entonces referente. Estos son los tres elementos del signo lingüístico. Significante es la parte material. El significado es la parte inmaterial y referente es la representación que existe de la palabra mencionada. Siguiendo con el estudio del signo lingüístico, ahora vamos a detallar las características del signo lingüístico. Son tres: arbitrariedad, linealidad y mutabilidad e inmutabilidad. La arbitrariedad se refiere a la relación que hay entre significado y significante, es decir, convencional, artificial. No hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada. Por ejemplo, yo digo cielo. La palabra no tiene relación de semejanza con el objeto. Y es el significado concreto que busca transmitir. Nosotros llamamos a la institución de educación superior facultad, pero no tiene nada que ver de semejanza entre la palabra y la institución. Entonces es la forma, la arbitrariedad se refiere a esa convención, ese acuerdo que tenemos para utilizar una palabra dentro de una sociedad. Por ejemplo, llamarle semántica a una asignatura. No tiene nada de semejanza entre la palabra semántica y el contenido. A eso se refiere arbitrariedad. La linealidad se refiere o hace referencia a que los significantes del lenguaje verbal forman parte de una cadena de signos cuyo orden importa para que se puedan entender de manera correcta. Eso se entiende como un carácter lineal. Los sonidos que componen una palabra aparecen en línea, o sea, uno delante de otro, no todo a la vez, ni de manera desordenada. Si nosotros escribimos la palabra cielo, primeramente aparece la palabra C-I-E-L-O. Se lee cielo. Pero no, es equivalente si de repente escribimos primeramente la letra O-C-I-E-L. Entonces, la linealidad se refiere a que la palabra, las letras aparece en forma lineal. Y la mutabilidad e inmutabilidad significa que el signo lingüístico puede mutar, es decir, cambiar, adquirir nuevos sentidos, desplazar el nexo específico entre significado y significante, pero siempre que lo haga a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello es la etimología, el origen de las palabras modernas a partir de las antiguas, que van lentamente cambiando, pero al mismo tiempo tiende a permanecer incambiante. Nosotros sabemos que nuestra palabra o nuestra lengua castellana deriva del latín. En latín, la palabra pater es la raíz, el origen. En castellano utilizamos como padre, formosa y hermosa. Entonces, pero siempre manteniendo
la raíz. Cambia por un lado y por otro lado tampoco cambia. Entonces la mutalidad y la inmutalidad. Estas son las características del signo lingüístico: arbitrariedad, linealidad, mutabilidad e inmutabilidad. Para cerrar ya nuestra clase que trata sobre la introducción a la semántica, tenemos tipos de signos lingüísticos. Se divide en tres. Tenemos indicios, íconos y símbolos. ¿Qué son los indicios? Es un signo en el que tiene una relación lógica causal de proximidad de algún tipo con su referente real. Son signos que hacen referencia a fenómenos naturales y no tienen intención comunicativa, pero tanto mantienen una relación natural con el referente. Si nosotros vemos la huella de una persona o la pisada de una persona, comunica algo, indica la dirección tomada por esa persona. Si encontramos ceniza en el cenicero, también informa algo de que alguien estuvo fumando ahí. O cuando vemos a lo lejos humo, eso indica de que algo se está quemando. Son signos naturales. Entonces, indicio se refiere a signos naturales. Existe una relación lógica causal. El otro tipo de signo lingüístico es el ícono o íconos. Son aquellos que presentan una relación de semejanza con el referente. Muchas veces en la puerta de los sanitarios vemos la figura de una mujer. Eso significa de que ese sanitario es para dama. Y en la otra puerta vemos la imagen de un varón. Significa que ese sanitario o que ese baño corresponde o es el uso exclusivo de los varones. Muchas veces también los planos de una ciudad indica la distribución o la organización de la ciudad. Una onomatopeya del sonido de un animal. Existe una relación de semejanza con el referente, es decir, el significado con el referente. Y el otro tipo de signos lingüísticos es el símbolo. Los símbolos son signos que de un modo convencional se utilizan para representar otras realidades sin que exista con ellas ningún parecido o semejanza, ni ningún otro tipo de relación motivada. Por ejemplo, la bandera de un país. No existe una relación entre la bandera y el país, pero sí se le da un significado. Esa es una convención o convencionalidad social. Las notas musicales, los alfabetos, semáforo. No tiene nada que ver el color de la luz verde que permite para un conductor seguir su camino, o que esa misma luz verde indique para un peatón que debe detenerse. Son signos artificiales, a eso se denominan símbolos. Bien, cerrando ya esta unidad, este contenido, estuvimos hablando de la semántica, del campo de estudio de la semántica, la clasificación de la semántica, signo lingüístico,
características del signo lingüístico y tipos de signos lingüísticos. De eso estuvimos hablando en este contenido. Y con esto ya estamos terminando la unidad número 2 que corresponde a nuestro programa de estudios. Por hoy, entonces, cerramos. Espero que todos se encuentren bien. Y cualquier duda que tengan, ya saben cómo comunicarnos. Es un privilegio nuevamente interactuar con ustedes en esta clase.